Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. En esta oportunidad tendremos el resumen de la conferencia general de abril del año 2022 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta oportunidad tendremos al elder Michael T. Rigsworth. Es el elder de los 70, titulado Porque de tal manera nos amó Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver el resumen de su discurso y vamos a hacer unos comentarios y un análisis, algunas frases importantes de su discurso. Entonces damos inicio a su discurso. Él nos dijo, antes vamos a conocer un poco al elder Rigsworth, el elder Michael Rigsworth, que fue sostenido como 70 autoridad general en abril del 2009, nació en febrero de 1958 en Provo, Utah. Comenzó a salir con Rosalie Nelson, la octava hija del presidente Russell M. Nelson, después que él regresara de servir en la misión Corea-Seúl y ella se transfiriera a Bijou. Se casaron el 27 de diciembre de 1982 en el templo de Jordan River, Utah, y son padres de 5 hijos. El elder Rigsworth trabajó para la compañía Eastman Corp durante 14 años, y esto llevó a su familia a Houston, Texas, Virginia Beach, Virginia, y 2 veces a Australia. En total la familia se mudó 5 veces en 7 años. Principio que nos hace referencia y nos enseña el elder Rigsworth. El Señor diseñó un plan para que cada uno regresara a su hogar junto a Él. ¿Sí? Entonces el Señor tiene un plan, el plan de salvación. Lo ha diseñado de tal forma que podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo si la cumplimos con ese plan. ¿Sí? Vamos entonces a pasajes de la conferencia a analizar. Él nos dijo, el elder Michael Rigsworth nos dijo: Dios envió a Jesucristo, su único hijo en la carne, porque ama a sus hijos e hijas y diseñó un plan para que cada uno regresara a su hogar junto a él. Este es un plan individual y fue establecido por un Padre Celestial amoroso, que conoce nuestro corazón, nuestro nombre y lo que Él necesita que hagamos. Entonces nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo diseñaron un plan para que cada uno de nosotros podamos regresar nuevamente a vivir con Él. Recordemos que estamos en esta tierra de probación. Estamos siendo probados si nuevamente seguiríamos a Cristo. Muchos de los que están oyendo siguen a Cristo. Y algunos que también están oyendo están conociendo a Cristo y lo seguirán. Porque al final, según la profecía hecha en Apocalipsis, Isaías y Ezequiel, nos hablan que toda rodilla se doblará al final, en el milenio, y confesará que Jesús es el Cristo, el Rey de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Entonces proseguimos. También nos dijo el elder Rigsworth: el Antiguo Testamento ilustra repetidamente cómo el Padre Celestial y Jehová están íntimamente involucrados en nuestras vidas. Ellos se encuentran involucrados en nuestras vidas. Ellos están afanosamente dedicados a que nosotros podamos regresar a vivir. Ellos constantemente están dando respuesta a nuestras oraciones y revelando al hombre, a todos los hijos.
Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo predican el Evangelio por toda la tierra. Es muy cierto que su iglesia ha sido restaurada en estos tiempos y su reino está aquí ya en la tierra. Es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero Él también llama a otros de sus escogidos, a otros sus hijos que están en otras partes del mundo, que no escuchan la voz de los misioneros que predican el Evangelio. Son países que quizá no pueden ingresar los misioneros por cuestiones políticas. Pero el Señor está predicando en esos lugares, mediante visiones, revelaciones y sueños a esos hijos. Es importante saber que más de 100 millones de chinos aproximadamente son cristianos, oran a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. Han aceptado en sus vidas al Salvador Jesucristo. Son perseguidos y muchos han sido muertos. Y también en Egipto. Y también en Siria. ¿Qué íbamos a pensar? Que un pueblo musulmán que tienen y adoran a Alá y siguen al profeta Mahoma, Cristo, esté predicando en esos pueblos. Y hay muchos cristianos. ¿Se acuerdan en el libro de Mormón? Cuando el profeta, uno de los siervos y amigos de Alma, fue a predicar entre los lamanitas, Amón. Entonces Amón fue a predicar entre los lamanitas y había una chica que se había convertido antes que él llegara, que había escuchado ya de Cristo, porque a través de un sueño que había tenido su querido papá. La chica se llamaba Abish, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor prepara el camino. Como los padres de Abish y la misma Abish ya conocía a Jesucristo, ya conocía al Señor. Y cuando vino Amón, fue un instrumento especial en las manos de Dios, aquella jovencita. El Señor también está preparando a otros hijos en diferentes partes del mundo. Muchos jóvenes y muchas hermanas y hermanos están recibiendo por sueños y revelaciones, están arrepintiéndose y siguiendo a Cristo, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Guardan los mandamientos que Dios les ha dado a través de las Escrituras. Si bien es cierto, algunos de ellos que se han convertido a Cristo ni siquiera tienen la Biblia en sus manos. ¿Por qué? Porque está prohibido. Si le encuentran la Biblia, los matan. Menos tienen el libro de Mormón o Doctrina y Convenios. Pero tienen al Salvador Jesucristo, al Mesías, al Dios de Israel, al gran Jehová de los ejércitos de Israel, como ellos llaman al Dios de Israel, en su corazón. Y guardan lo mejor que pueden los mandamientos que Dios ha dado. ¿Sí? Y lo están haciendo por millones en estos precisos momentos. Sí, por millones. Se dice que anualmente en los países de los egipcios y Siria, anualmente crecen en 20%, en un 20%. Pues estamos hablando de millones. En países que tienen más de 2 billones de habitantes. Así que el Padre Celestial y Jehová están íntimamente involucrados en nuestras vidas de todos los hijos e hijas que habitan este planeta. De muy en particular de sus santos de los últimos días que están preparando para momentos maravillosos que vendrán.
para la nueva Jerusalén. Está preparando el Señor a líderes para que puedan gobernar en el milenio. Proseguimos con el mensaje. Él nos dijo, el elder Michael Richmond, dijo, muchos años después de vender a su hermano José, los hijos de Jacob necesitaron llevar a su hermano menor, Benjamín, a Egipto. Judá prometió a Jacob que llevaría a Benjamín de regreso a casa, y estaba decidido a cumplir con su promesa y devolver a Benjamín sano y salvo. Judá prometió a su padre Jacob que llevaría a Benjamín de regreso a casa, y estaba decidido a cumplir su promesa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como miembros de la iglesia, como padres, ¿estamos decididos como Judá en hacer regresar a nuestros hijos, a nuestra familia, de regreso a casa, a regreso a nuestro Padre Celestial? ¿Estamos decididos a cumplir con nuestra promesa de regresar a todas nuestras familias a casa, al reino celestial? Y de devolver sano y salvo a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a donde habita y vive nuestro Padre Celestial. Que podamos ser como Judá, que estaba decidido a cumplir su promesa de regresar a Benjamín, el hijo menor de Jacob. Proseguimos. No importa quiénes sean o sus circunstancias actuales. Alguien siente exactamente lo mismo por ustedes. Alguien quiere regresar al Padre Celestial con ustedes. Muchas personas quieren regresar al Padre Celestial junto con nosotros. Muchos miembros de la iglesia quieren regresar con el Padre Celestial. Sin embargo, no saben cómo hacerlo. Guardan los mandamientos medianamente, no completamente. Hay muchos que no son miembros de la iglesia, sin embargo son cristianos, que también quieren regresar con nuestro Padre Celestial y se esfuerzan según sus conocimientos en las Escrituras de la Biblia, en guardar los convenios y mandamientos. Pensemos en eso. Muchos quieren regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Y muchos que se dicen ateos, que no creen en Dios o que están peleados con Dios por motivos muy personales que tengan. En momentos de prueba de terrible aflicción, en momentos de un terremoto, son los primeros en arrodillarse y de gritar y clamar, Dios mío, Dios mío. O cuando un hijo o una hija está al borde de la muerte, son los primeros en clamar a Dios. Se dicen ateos porque están renegados de Dios. Esas personas están sufriendo también. Y sufren. Porque es como estar renegados con uno mismo. Porque muy dentro, ellos saben que hay un Dios, sino que están peleados. O tienen miedo de acercarse a Dios. Piensan que lo han defraudado, que lo han negado tanto, que sus vidas ya no valen nada. Pero ellos tienen la oportunidad mientras vivan aquí en la tierra. Pueden arrepentirse y aceptar a Jesús, el Cristo, como su Salvador y como su Redentor. Eso depende mucho de ellos. Es algo muy personal. Quizás nuestras palabras no tengan poder sobre ellos, pero Dios sí tiene poder. Y Dios sabe cómo hacer arrodillar a aquellos
que hoy no confiesan que Jesús es el Cristo. Dejemos en las manos del Señor a aquellos que son duros de corazón. Nosotros hagamos nuestra parte con los que quieren regresar a vivir con nuestro Padre Celestial, y hay muchísimos, muchísimos. Se podría decir más del 99% de seres humanos en este planeta quieren regresar a su Padre Celestial, y hay muchos que no saben cómo hacerlo. Viven como ovejas perdidas. Quieren regresar al redil y no saben el camino. El pastor los llama, pero hace tanto tiempo que se han salido del redil que no conocen la voz de su pastor que les llama. Quizás escuchen, pero no lo entienden, no lo oyen, no prestan su atención a las palabras del buen pastor, y a veces necesitan de nosotros o necesitan de otro cristiano para regresar al redil. Necesitan las oraciones de nosotros, que podamos orar por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, por los cristianos que están aceptando a Cristo en Egipto, en Siria, en los países musulmanes, en mismo China, para que el Señor pueda darles una salida, para que también ellos puedan ser recogidos al redil de Dios. Dios los conoce y Dios sabe dónde están. Que podamos regresar al Padre Celestial, todos juntos. El plan individualizado del Padre Celestial incluye ayudar a otros a regresar a Él, porque de esta manera es como llegamos a ser como Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en el plan de nuestro Padre Celestial incluye que podamos ayudar a otros a venir a Cristo, que podamos hacerlo. Asimismo, el elder Michael Richwood nos dijo en Segunda de Reyes la frase "aconteció que un día" se utiliza para enfatizar que los acontecimientos importantes suceden de acuerdo con el tiempo de Dios y que ningún detalle es demasiado pequeño para Él. Que los acontecimientos importantes suceden de acuerdo con el tiempo de Dios y que ningún detalle es demasiado pequeño para Él. Todo sucede en el tiempo del Señor. Algunas de nuestras familias posiblemente no son miembros de la iglesia. Sigamos orando al Señor, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, para que llegue ese momento importante que sucederá en el tiempo del Señor. Recordemos que Alma Alma Padre, Alma y Mosía oraban por sus hijos porque estaban descarriados. Continuaban orando, no sabemos cuánto tiempo, cuántos años. Pero al final, el Señor le dio una respuesta. Y a esos hijos descarriados y a Alma, un ángel se les presentó y les llamó la atención. Inmediatamente esos hijos descarriados, por la voz del ángel, se arrepintieron de sus pecados y volvieron al redil inmediatamente y confesaron que Jesús es el Cristo, el Señor. El Señor lo puede todo, pero es en el tiempo del Señor. Hagamos nuestra parte. Sigamos siendo buenos ejemplos, orando por ellos,
prestando servicio, haciendo el bien. Y dejemos los detalles, los pequeños detalles para el Señor. Él hará volver a esos hijos o esos esposos o esposas nuevamente al redil. Continuó diciéndonos el elder Richwood, porque Dios envió a su Hijo amado a causa de nosotros. Los milagros que necesitamos acontecerán en el día preciso para que se cumpla con su plan. ¿Sí? Los milagros que necesitamos acontecerán en el día preciso para que se cumpla su plan. Ya hay un día señalado para el Señor. Nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo sabe todo. Confiemos en el Señor. Sigamos siendo fieles y guardemos los mandamientos, porque quizá pueda ser una prueba para nosotros. Que ese hijo no esté en el redil, o que el esposo o la esposa no esté en el redil, y sea una prueba cuán fieles somos al Salvador, al Señor. Si a pesar de que ellos no están al lado del Señor, vengamos. Algunos no pasan la prueba. Conozco de una familia que uno de los hijos se descarrió. Se fue por el mundo. Su querida madre la amaba tanto que se fue tras de él. También al final, pensando atraerlo, también se descarrió y se perdió, abandonando a su esposo y a sus otros hijos. Salió del redil, pecó, agravó su situación, la de su hijo y la de ella misma. Cometió pecados. Pues solo el arrepentimiento sincero podrá hacer volver al redil. Pero hay pecados que no se pueden reparar. Así que puede ser también una prueba. No sigamos al mal. No sigamos el camino de los que se están perdiendo. No vayamos tras ellos en el mismo camino. Si vamos a ir tras ellos es para aconsejarles, amarlos y traerlos al redil. Pero no hacer las cosas que ellos hacen. ¿Sí? No ir a los lugares oscuros. No comer lo que ellos comen o no tomar lo que ellos toman. Podemos decir, es que mi hijo se va a perder, ya está perdido, lo voy a acompañar y yo también beberé como él bebe. Yo también fornicaré como él fornica, porque lo amo. Qué falso. Cómo se engañan. Y hay muchas personas que se engañan, han engañado de esa forma. Han caído. ¿Quién los hará volver? Nadie. ¿La madre podrá hacer volver al hijo? ¿Con qué autoridad? ¿O el hijo podrá hacer volver a la madre? ¿Con qué autoridad? Si algún día regresan al redil, es porque la mano del Señor habrá puesto sobre ellos, porque los hará temblar de tal manera que verán la muerte ante sus ojos y se arrepentirán. Pero es el Señor quien tiene control de todas las cosas. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos y los convenios que de Dios. Hay muchos que violan los mandamientos de Dios diciendo, entre comillas, que es para el beneficio de otras personas, que con eso hacen el bien.
Muchos hacen compras el día de reposo, porque dice para el beneficio de su familia. Muchos hasta beben licores en unas fiestas o matrimonios, porque dicen que es para el beneficio y para que no hablen mal de su familia. Temen más al hombre que a Dios mismo y tendrán su recompensa por temer al hombre que a Dios. Hasta aquí ha sido el resumen de la conferencia general del elder Michael Richmond. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama a cada uno de nosotros. Sé que el único medio para poder regresar a vivir con nuestro Padre Celestial es Jesús, el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él ya pagó nuestros pecados. Él ya sufrió por cada uno de nuestros pecados. Pero no pensemos que porque Él ya sufrió y pagó el precio de nuestros pecados, que nosotros podemos hacer, no que nos venga en gana y seguir pecando, porque Él pagó. No. No es así. Él pagó con una condición: nuestro arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le prometemos al Salvador Jesucristo guardar sus mandamientos, recordarnos siempre de Él y seguirlo, entonces, solo entonces, se aplicará la misericordia de nuestro Señor y la sangre preciosa de Jesucristo hará que nosotros seamos limpios y salvos. Solo sí. Si no, ninguna promesa tendremos. Jesucristo es el Redentor. Es el único camino que nos conduce a la vida eterna. Si seguimos su camino, el camino de Jesucristo, obtendremos la vida eterna, que es vivir con nuestro Padre Celestial en sus mansiones celestiales. Y conoceremos a nuestra Madre Celestial y nos regocijaremos con nuestros queridos Padres Celestiales. Testifico que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, el Dios de Israel. Y Él está con los brazos extendidos para recibirnos. Y Él nos sigue invitando: venid a mí. Y Él nos promete bendiciones sobre los que vienen a Él, ya que su yugo es fácil de cargar. Que podamos ser fieles y guardar todos los mandamientos que Dios nos ha dado, y que lo cumplamos con exactitud. Esforcémonos por guardar los mandamientos. Esforcémonos por conocer a Jesús el Cristo, para conocerlo personalmente y para decir: yo lo conozco, porque yo lo conozco y lo he visto. Sueños, revelaciones o visiones, los conozco y lo he visto, y sé que mi Padre Celestial vive y es el Dios de todo el universo. Y sé que Jesús es el Cristo, el Rey y el Dios de Israel, y está sentado a la diestra de Dios el Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por escucharme. Gracias por este pequeño momento que hemos tenido con el resumen de la conferencia general. Hemos escuchado el mensaje de elder Michael Richmond. Algunos de sus palabras y frases importantes que nos llevan y nos traen a la mente para poder acordarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Shalom, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, nos vemos hasta pronto. Shalom, paz en sus hogares. Bendiciones para todos.